Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, tan grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sobre la roca firme estoy, y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán, de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, ningún poder, ningún afán, de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Hermanos, estamos siguiendo una serie de enseñanzas en los meses de enero y febrero. Es una serie de verano a través de la palabra del Señor que lleva por título Cristiano Bautista. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué nosotros en esta congregación nos llamamos Bautista? Y usted ve el anuncio a través de lo que es un acróstico, tiene puntitos, ¿cierto? Y en cada una de las letras hemos estado dando algún tipo de distintivo, es decir, ¿qué es lo que creemos en esta congregación? Y hoy día también tenemos el privilegio de poder invitar a un hermano de la congregación, un miembro maduro también de nuestra iglesia local, que va a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Y así también por los meses de enero y febrero, tanto pastores como hermanos en la fe van a estar compartiendo alguna de esas letras. Ya hemos pasado por la B, ya hemos pasado por la A, hoy día nos tocaría la letra U. Así que quiero también recibir a nuestro hermano Gerardo Garrido, quien tiene la palabra del Señor en esta mañana. Hermano Gerardo, que el Señor le bendiga. Buenos días, hermanos. Tal como lo mencionó nuestro pastor Jensen, estamos viendo una serie de mensajes relacionados con el acróstico que nos entrega la palabra Bautista. Y hoy a mí me ha correspondido la letra U. Y en ella vemos que las únicas dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Antes de comenzar, hermanos, vamos a tener un momento de oración.
Dios y Padre de los cielos, te exaltamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Dios, por tener esta oportunidad de congregarnos, Señor, y poder conocer de tu palabra, poder aprender de ella, Padre. Te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría necesaria, Señor, para comprenderla, para entenderla y para aprender de ti, Padre. Gracias, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para introducirnos, hermanos, en el sermón de hoy, quisiera hacer mención o recordar dos temas que fueron predicados en los domingos anteriores. Estas dos características fundamentales que nos identifican como bautistas son la base y autoridad bíblica. Todo el caminar de los bautistas debe estar enmarcado en este marco referencial que es la Biblia. Y el segundo tema que se vio fue la autonomía de la iglesia local. Y allí hubieron tres cosas que el pastor hizo notar, que son una autonomía de gobierno, o sea, cada iglesia es capaz de autogobernarse, la autonomía de sustento, cada iglesia tiene la capacidad, de acuerdo al Señor la bendiga, para sustentarse, para sustentar a sus siervos y también sus planes y trabajo que el mismo Señor pone en el corazón de la iglesia. Y también está la autonomía en la propagación del Evangelio. Y cada una de estas, teniendo en cuenta que Jesucristo es el Señor de la iglesia, teniendo en cuenta que el Señor de la iglesia, y firmemente ligada y unida a las bases y autoridad bíblica. Y lo que nos corresponderá ver hoy, por supuesto, tiene mucha relación, por no decir plena relación, con lo enseñado los domingos anteriores. Porque las ordenanzas que veremos, fundadas en la Biblia y llevadas a cabo según como lo determina cada iglesia. Pero como veremos más adelante, lo primero será el fundamento bíblico. Comencemos entonces a adentrarnos en el análisis de estas ordenanzas. Veamos primeramente qué nos dice la palabra del Señor en relación a la primera ordenanza, el bautismo. Cuando se quiere hablar del bautismo, debemos considerar en qué se fundamenta esta ordenanza y podemos mencionar al menos tres razones por las que debemos bautizar. Esto previo al nacimiento de la iglesia, ¿cierto? Y allí encontramos en Mateo 3:13, Mateo 3:13, que nos dice: entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta
que Cristo es ejemplo para nosotros en todo. Y en el caso del bautismo no es la excepción, es ejemplo para nosotros. También podemos ver en la palabra del Señor que sus discípulos bautizaban durante su ministerio. Y allí encontramos, ¿cierto?, en el libro de Juan, algunos textos que sustentan esta aseveración. Y encontramos en Juan 3:22 que dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y en Juan 4:1 y 2 dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Entonces aquí vemos dos textos que sustentan que durante el ministerio del Señor Jesús hubieron bautismo. Y lo tercero, hermanos, es que el Señor Jesucristo lo dejó claramente establecido en la Gran Comisión. Y allí en Mateo 28, 19, dice lo siguiente: id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Allí, hermanos, está el mandato, la ordenanza de nuestro Señor respecto a que debemos ser bautizados. Cuando partimos de la Gran Comisión, o sea, cuando partimos de Mateo 28, 19, y llegamos a Hechos 2, 41, 42, que dice lo siguiente: Hechos 2, 41 y 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, teniendo en consideración estos dos textos, y junto con el nacimiento de la Iglesia, y su posterior desarrollo, podremos definir otras 3 razones por las cuales bautizamos. Y ahora, partiendo por lo que fue la última anterior, que es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, que fue ordenada por Cristo. Ya lo dijimos, ¿cierto? Cristo lo establece claramente. 2, fue predicada por los apóstoles. O sea, los apóstoles llevaron esta ordenanza, la enseñaron, esta ordenanza, a toda la iglesia primitiva. Y fue practicada por la iglesia primitiva. Fue practicada porque ellos obedecían esta ordenanza del Señor y cumplían con su mandato. Ahora podemos ver, hermanos, que el bautismo, según la Biblia, es por inmersión. La palabra bautismo, que viene del griego baptizo, significa sumergir, zambullir, enterrar, sumergir un cuerpo en otro cuerpo. La palabra es tomada de la figura de mujeres lavando en el río. Al enjuagar la ropa, ellas sumergían la ropa en el agua y la sacaban, ¿no? Y a esa escena de las mujeres lavando la ropa y enjuagando, y al momento de enjuagarla, la sumergen en el agua, se le llamaba baptizo,
sumergir un cuerpo en otro cuerpo. Los bautistas fundamentales, hermanos, defendemos la enseñanza bíblica del bautismo por inmersión. Algunos pasajes que debemos considerar para confirmar esta enseñanza, porque lo que queremos enseñar es la palabra del Señor. Mateo 3:16. Mateo 3:16 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. También encontramos referencias al bautismo por inmersión en Juan 3:23. Este pasaje quizás sea uno de los más explícitos en no hablar del bautismo de inmersión, pero sino en que era una gran cantidad de agua. Juan 3:23 dijimos, ¿cierto? Entonces dice, esto está relacionado con el bautismo que realizaba Juan el Bautista. Y dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Y en Hechos 8:36-39, Hechos 8:36-39, que está referido al encuentro de Felipe y el etíope, y dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes responder a él, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces, estos tres pasajes hacen mención al agua, de que habría agua en gran cantidad, suficiente, digamos, para adentrarse en el agua, para entrar al agua. Y en el pasaje que leímos de Juan 3:23, explícitamente decía que había mucha agua. Entonces, la palabra de Dios nos habla de una gran cantidad de agua, no una jarra para vaciarla sobre el candidato a bautismo, ni tampoco un puñado de agua para hacer aspersión sobre la persona que estamos bautizando. Nunca debemos olvidar el significado de la palabra bautismo: sumergir un cuerpo en otro cuerpo. Así comprenderemos que el bautismo bíblico es por inmersión. Ahora, el paso previo al bautismo. El paso previo al bautismo es un paso importantísimo, muy relevante. En Hechos 8:36, que ya leímos, decía que, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y en Hechos 8:12 encontramos que, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, del nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Hechos 16:30-33, otro pasaje que también nos habla de este paso previo al bautismo. 8:16-30-33. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Entonces, indudablemente que, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra de Dios, el paso previo al bautismo siempre va a ser el creer. Creer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por cada uno de los hombres y mujeres de este mundo. Murió en la cruz y con su muerte, sepultura y resurrección se consumó la redención del hombre. Y si yo creo en eso, y lo confieso, de seguro estoy preparado para ser bautizado. Entonces, el paso previo a bautizar es creer. Y para determinar que un nuevo creyente está apto para ser bautizado, las iglesias hacen uso del principio de la autonomía e independencia y cada una determina el mejor momento para bautizarlo, teniendo en consideración que el nuevo creyente está claro respecto a ser salvo por Cristo. Ese es el paso previo que toda iglesia va a considerar para que un nuevo creyente sea bautizado. ¿Quién es el encargado de bautizar, hermanos? En la Biblia no existe una mención taxativa en que diga qué oficial de la iglesia es el que debe bautizar. Pero nosotros los bautistas encontramos en Tito 1:7 algo que nos da luces al respecto. Dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. El obispo, el pastor, es el administrador que Dios ha puesto en la iglesia. Y como tal, creemos que es quien debe administrar el bautismo. Pero puede ocurrir también, hermanos, de que alguna iglesia temporalmente se encuentre sin pastor y analizando la temporalidad o el tiempo en que eventualmente pudieran estar sin un pastor encomendado por ellos, podrían determinar que otro hermano sea quien bautice, y en ese caso podría bautizar a un diácono o a un hermano maduro en la fe. Pero también existe otra opción, que sería que el propio pastor podría inclusive delegar esa tarea en algún hermano en los mismos términos que hemos mencionado anteriormente, o sea, en un diácono o en un hermano maduro en la fe. Entonces, allí está, hermanos, ¿quién debe bautizar? La importancia del bautismo. En la vida de todo creyente, el bautismo debe ser una decisión impostergable, dada la relevancia que tiene el desarrollo de su vida cristiana y teniendo en consideración lo siguiente. Primero, que es un paso de obediencia al Señor. Debo obedecer este mandato como creyente. Segundo, que permite que el creyente sea recibido en la comunión de la iglesia, en la comunión de la iglesia universal, en la iglesia de todos los creyentes. También, hermanos, es importante por el simbolismo que implica el bautismo, ¿cierto? Decimos que simbólicamente cuando nos bautizamos se está asemejando a la muerte
sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él muere y es sepultado y luego resucita. Entonces nosotros, cuando vivimos la experiencia del bautismo, somos sumergidos en el agua, somos sepultados en el agua, pero existe la figura de la resurrección cuando somos levantados desde el agua, cuando somos sacados del agua, donde habíamos sido sumergidos. Y allí, hermanos, está en Romanos 6:35 la base bíblica que nos muestra este simbolismo de el bautismo con nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 6, versos 3 al 5. Y dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces allí, hermanos, tenemos el simbolismo que significa el que nos bauticemos con respecto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, hermanos, que es un mandato, es una ordenanza del Señor, y esto es suficiente para los que deseen hacer la voluntad de Dios. Si bien no es un requisito para la salvación, sí lo es para bendición a través de la obediencia. 5. Que nos deja aptos para solicitar la membresía y con ello integrarnos al servicio del Señor y de la propia iglesia. Entonces, el bautismo nos deja ya en condiciones de poder solicitar la membresía en la iglesia y a través de hacernos miembros, comenzar formalmente nuestro servicio al Señor y a la propia iglesia. Esto es cuanto podemos hablar hoy respecto al bautismo. Y pasaríamos entonces a ver la segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Lo primero que podemos decir de la cena del Señor es que es un acto solemne, en memoria del Señor, y fue instituido por Él la noche que fue entregado. El contexto donde es instituida la cena del Señor es la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas 22:7 nos dice: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debían sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Lucas 7:8. Entonces, allí podemos entender que la institución de la Cena del Señor, la ordenanza de la Cena del Señor, fue instaurada en el contexto de esta celebración de esta fiesta. Y la instauración propiamente tal está más adelante en este mismo capítulo, en los versos 19 y 20. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces, allí el Señor deja instituida esta ordenanza. Y luego el apóstol Pablo nos da un poco más de claridad a este respecto cuando está en Primera de Corintios tratando de ordenar, perdonando la redundancia, esta ordenanza que había sufrido algunas distorsiones por parte de algunos hermanos allí en Corinto. Y allí el apóstol Pablo nos dice en Primera de los Corintios, en 11, del verso 23 al 26, lo siguiente: Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Algunas de las enseñanzas, hermanos, que debemos aprender o recordar a la luz de la palabra de Dios respecto a la cena del Señor. Es un tiempo conmemorativo. Es una oportunidad para recordar el sacrificio del Señor. Haced esto en memoria de mí, dijo Él. Es el momento para recordar sus sufrimientos y muerte, cómo entregó su vida y derramó su sangre, y por supuesto recordamos también su resurrección. La cena del Señor es una ceremonia solemne, pero también es una explosión de júbilo, hermanos. Una ceremonia llena de gozo, porque es una reunión donde recordamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo y reavivamos la esperanza de que Él volverá. Es una ocasión especial para la comunión. Recordar la pasión y obra del Señor Jesucristo es una invitación a responder con adoración y alabanza a Dios. De manera que la cena del Señor es un tiempo para adorar a Dios por lo que Él es y para alabarle por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es un tiempo cuando podemos renovar nuestros votos de consagración a nuestro Señor Jesucristo. Comunión con nuestro Padre Dios. Renovar nuestro amor e interés personal por cada uno de los creyentes que toman parte de la Iglesia, comunión de la Iglesia. Y es un tiempo en que podemos pensar en la misión de la Iglesia, de ser los que debemos pregonar las buenas nuevas de salvación para llevar a la comunión con Dios a los no creyentes. Entonces, hermanos, comunión con nuestro Padre Dios, comunión con la Iglesia y buscar llevar a la comunión con Dios a los no creyentes. Ocasión especial para la comunión en la cena del Señor. Elementos que forman parte de la cena del Señor. La cena del Señor cuenta con dos elementos que son un símbolo de lo que representa. Y esto es importante, hermano, que lo tengamos siempre presente. Solo representan simbólicamente cada uno de la representación que toma cada elemento.
Y el primer elemento es el pan, que simbólicamente nos recuerda su cuerpo lacerado, molido por nuestro pecado. Isaías 53:5, en este capítulo del profeta Isaías, en que profetiza la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos queda claramente establecido esta representación que toma el pan del cuerpo de Cristo. Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Efectivamente, hermanos, el pan representa eso, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ese día, además de llevar todas las heridas producto del castigo humanos, también fue capaz de llevar la carga del pecado de toda la humanidad. Todo eso Él lo cargó, y ese cuerpo es el que representa el pan en la cena del Señor. Y el segundo elemento es el vino. La copa dice la palabra, ¿cierto? Y es lo que acostumbramos a mencionar muchas veces como elemento de la cena del Señor. Pero la verdad que el elemento que simbólicamente representa la sangre de Cristo es el contenido de la copa, que es el vino. Entonces, ese vino representa simbólicamente, o nos recuerda que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre que derramó en la cruz como sacrificio perfecto para nuestra redención. Respecto al vino, no hay una convención o acuerdo respecto a si debe ser con alcohol o sin alcohol. Pero en nuestra iglesia, de acuerdo al principio de la autonomía, se ha determinado que sea con jugo sin presencia de alcohol. La cena del Señor la deberemos celebrar hasta que Él venga. Como leímos delante, ¿cierto? En 1 Corintios 11, verso 26, dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, esta celebración, esta fiesta que es la cena del Señor, la debemos realizar hasta cuando Él venga. Y la debemos realizar en la perspectiva de 3 tiempos. Uno es la mirada hacia atrás, cuando miramos el Monte Calvario, en donde nuestro Señor Jesús sufrió y llevó a cabo el sacrificio por nuestra redención. Y también tenemos una mirada hacia arriba, hacia el trono de la gracia, para dar gracias por la redención consumada y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera mirada es hacia adelante, ¿cierto? Pensando en el momento en cuando suene la trompeta y Cristo nos lleve a la patria celestial. La frecuencia con que se celebra la cena es un punto en que algunos buscan polemizar, pero lo cierto es que el Señor no especificó cuántas veces debemos celebrarla. Solo dijo, haced esto en memoria de mí. De modo que si alguno quiere hacerlo de manera semanal, quincenal, mensual, una vez en el año, todo está bien. No hay otro mandato que
que hacerlo en memoria, que hacerlo y hacerlo en memoria de Él. En nuestra iglesia lo hacíamos, y de seguro lo seguiremos haciendo, una vez al mes, cada primer domingo del mes. Y digo lo hacíamos porque desde ya casi un año nos hemos estado congregando de manera virtual, y la recomendación pastoral es de que la cena se debe celebrar cuando la iglesia está reunida físicamente, presencialmente. Entonces, por ello, no la hemos celebrado durante este tiempo, pero en cuanto el Señor nos conceda la oportunidad de reunirnos presencialmente, retomaremos esta costumbre o este hábito de cumplir con el mandato del Señor. Ahora, al parecer, los primeros discípulos lo hacían cada semana, y en Hechos 27 encontramos un indicio de ello cuando dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, dice Lucas en el libro de los Hechos, de allí podemos deducir que la iglesia primitiva al parecer lo hacía cada semana, pero es solamente una aproximación a este hecho, no es una cosa que allí esté establecida taxativamente. Ahora, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor? Lo primero que debemos decir, hermanos, es que la cena del Señor se debe practicar en el seno de la iglesia local. No hay otro lugar donde realizarla, o sea, no digo lugar físico, digo iglesia, como reunión de creyentes, es en ellos, en medio de ellos, donde se debe celebrar la cena del Señor. Y deben participar todos aquellos hermanos que han sido bautizados, conforme lo manifestamos cuando vimos la ordenanza sobre el bautismo. O sea, la cena del Señor debe contar con la participación, con participantes, de una común fe y de una común base doctrinal. Ahora, dentro de este marco, hay tres formas de llevar a cabo la cena. Abierta, o sea, todas las personas que se consideren cristianas es invitada a participar, pero se dice que en esta forma de desarrollar la cena se corre el riesgo de que no se cumpla lo de la común base doctrinal, y puedan haber algunas diferencias que puedan llevar a confusión a algunos hermanos. Por ello, no es la más recomendable quizás. También está, hermanos, la forma semiabierta. En este caso se invita a participar también a otros hermanos de la misma denominación. Si algún hermano de otra iglesia local de la misma denominación se encuentra de visita en nuestra iglesia o en la iglesia local, puede ser invitado a participar de la cena. Y por último está la cerrada, y en este caso la consideración de la iglesia es que solo participan los miembros de esa iglesia local y no se invita a nadie más. Cada una de estas formas, hermanos, tiene defensores y tiene detractores, dado las variables que considera cada una de ellas. Y en el caso de nuestra iglesia bautista Vida Nueva, practicamos la cena semiabierta. O sea, cuando se invita a la cena, invitamos a todos los hermanos bautizados que participan en nuestra iglesia
y también invitamos a algunos hermanos de otras iglesias locales bautistas que puedan estar visitándonos para que participen también de la cena con nosotros. Para concluir, hermanos, quisiera decir que el cumplimiento de estas ordenanzas nos involucra como personas. Yo, como Gerardo Garrido, usted, como personas individuales y también como iglesia. Como persona porque somos nosotros los creyentes quienes hemos tenido que dar el paso para el bautismo. Y la iglesia es la que debe disponer la oportunidad para que fuéramos o seamos bautizados. Y en la cena del Señor, cada uno de nosotros debemos prepararnos, como también la palabra nos enseña en 1 Corintios 11, verso 28, que dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Debemos, hermanos, nosotros como personas, revisarnos, analizarnos, ver en qué condiciones espirituales nos encontramos y si estamos en condiciones de participar de la cena. Y la iglesia tiene la responsabilidad de impartirla. Entonces, yo como persona decido bautizarme y la iglesia decide el cuándo bautizarme, cuándo integrarme a ella. Y en la cena del Señor yo me tengo que hacer mi análisis, mi revisión, cómo estoy espiritualmente, y confesar mis pecados, limpiar mi vida, para así quedar digno de poder participar de la cena del Señor. Y la iglesia será quien la administre. Entonces, una responsabilidad compartida. Y ambas ordenanzas, hermanos, tienen base bíblica y la forma de llevarla a cabo se sustenta en la autonomía de gobierno de cada iglesia local. Que el Señor nos bendiga, hermano. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que hemos recibido en esta mañana, y te rogamos, oh Dios, que podamos internalizarla, Señor, que podamos aplicarla a nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a poder ser mejores siervos tuyos, Señor, que te sirvan en tu obra, Señor, que sirvan en tu iglesia, Padre. Alabado y bendecido seas por siempre, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, tan grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación,
hondo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo